es por exceso, y cuando es por exceso se llama obesidad. Y la malnutrición por déficit es la desnutrición. La desnutrición existe en dos formas. Una es la desnutrición proteica o kwashiorkor, y la otra es la caloríaco-proteica o maximal. Vamos a hablar primero de obesidad, porque desde el punto de vista de la situación epidemiológica actual a nivel mundial, la obesidad es una pandemia. Hay que, la importancia, digamos, los objetivos de esta clase es conocer y comprender la importancia de la obesidad en la infancia como un problema de salud pública, porque un obeso en la infancia probablemente siga siendo un obeso en la vida adulta. Conocer la definición, los factores que influyen en la enfermedad, la etiopatogenia y la epidemiología del problema en nuestro país. Desde el punto de vista específico, ser capaz de realizar una evaluación integral y diagnóstica del niño obeso, ser capaz de realizar intervenciones tempranas y preventivas de la obesidad infantil en las distintas etapas de la infancia, fomentar la lactancia materna como un efecto protector y conocer y ser capaz de identificar comorbilidades asociadas, digamos, al riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y conocer el tratamiento de los pacientes obesos. Como definición, la obesidad es un aumento maladaptativo del contenido graso del organismo que está definido antropométricamente, funcionalmente y desde el punto de vista epidemiológico. La mejor correlación está dada por el IMC, que en el fondo relaciona peso con talla, y el perímetro abdominal como un indicador seco de la composición corporal, que indicaría que hay aumento de la grasa abdominal y las comorbilidades respectivamente. Para un diagnóstico integral es importante cuantificar el peso, ¿no es cierto? Igual hay que conocer la talla. Y lo ideal es poder evaluar la masa magra, la distribución de la grasa en los distintos lugares, digamos, del cuerpo, y eso nos permitiría hacer un diagnóstico más bien integral. Este es un problema nutricional significativo a nivel de país y del mundo, y en el sistema público del año 2017, ¿ya? La población menor a 6 años que tenía sobrepeso era un 26,1% y obesos era un 11,7%. Estamos hablando de población infantil. Ahora, el número de lactantes y niños pequeños que tienen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en el año 90 a 41 millones en el 2016. Y solo en África, digamos, la Organización Mundial de la Salud habla de que hay alrededor de 4 a 9 millones de, aumentó, digamos, de 4 a 9 millones en el mismo periodo ya, la obesidad y el sobrepeso, digamos, en países africanos, donde antiguamente lo que más había era el nutrición. Ahora, en países en desarrollo, con economías emergentes, en economías que van, digamos, han ido mejorando, la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en preescolares es alrededor de un 30%. Y si se mantienen las tendencias actuales, se piensa que para el 2025, en menores de 5 años, van a haber alrededor de 70 millones de niños. Lo que es alto. Ahora, hay un catastro que habla de los países más dulces en relación, digamos, al consumo de golosinas. Y Chile ocupa el 9º lugar, con un 44%, ¿ya? Siendo Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, digamos, los países que más consumen. ¿Ya? En los países de la OECD, ¿ya? Chile ganó el ranking con un 0,74%, está en el lugar, digamos, está en los primeros lugares de obesos, digamos, a nivel del país, digamos, del mundo. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que ver? Que aparte que es un problema de la salud pública, las políticas que se están implementando no solamente en Chile, sino en otros países, son y van, digamos, orientadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Y la idea es hacer una prevención. La definición del punto de vista de indicadores habla de obesidad cuando la referencia, digamos, IMC edad o el peso talla de menores de 5 años está sobre las 2 desviaciones estándar, y se considera enfermedad no solamente una condición, porque puede producir daño en
distintos órganos, ¿ya? La evolución de la obesidad y las comorbilidades que se van a ir asociando son de evolución crónica, y fundamentalmente estas enfermedades crónicas no transmisibles van a ser la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la osteoporosis y el cáncer. ¿Cuáles son los factores que van a condicionar? Aquí vemos algunas fotos de niños que están mirando la televisión y están llenos de comiditas por todos lados. La comida chatarra, que es una cosa, digamos, que ha ido manteniéndose, y la poca actividad física, ¿ya?, de estos niños. Entonces van a haber factores que van a depender del niño en sí, y otros que van a depender de los ambientes tanto físicos como sociales. En el niño va a importar los factores prenatales, obesidad de la madre, diabetes gestacional, ¿ya? El sedentarismo, la alimentación inadecuada, y el ambiente físico, que va a significar en el fondo cuando existen lugares donde los niños no tienen dónde jugar, donde en el fondo viven en lugares o sea, son estas casas muy pequeñas, departamentos muy pequeños, donde la gente tampoco es seguro para salir a jugar a la calle, y el ambiente social, que influye bajo distintas perspectivas. O sea, antiguamente y las abuelitas, muchas piensan igual, que el niño gordito era el niño sano, ¿ya? Si el niño estaba flaquito, no era sano, ¿ya? Por lo tanto, había que darle más comida para que fuera gordito, ¿ya? Acá hay una predisposición genética que va a favorecer que el gasto energético, que va a estar probablemente disminuido en este grupo, porque son niños más bien sedentarios, y el consumo de energía van a estar desequilibrados, o sea, se va a ingerir más de lo que se gasta, y eso va a conducir a aumento, digamos, del tejido adiposo, y eso va a producir sobrepeso y obesidad. Desde el punto de vista de la obesidad primaria, o sea, la que se produce porque el exceso de ingesta es mayor que el gasto y que no está, digamos, asociado, hay un modelo, digamos, que habla de que desde la gestación hasta la vida adulta se va a ir generando en el individuo factores que van a ser obviamente de la casa, ¿no es cierto?, ¿ya?, que van a tener que ver con el estilo de vida, el tipo de alimentos que consumen, la actividad física, ¿ya?, y que van a condicionar un estado de obesidad. Y a esto vamos a asociar que también va a influir el ambiente de la casa, donde hay obesos, adultos, habitualmente van a haber niños obesos, porque la malnutrición va a estar dada y generada porque la alimentación va a ser inadecuada, ya a nivel de los colegios, ya, donde muchas veces, y el trabajo, que muchas veces en el fondo se asocia a estado, digamos, de que somos mejores, porque no sé, pues vamos al McDonald's. Yo llevo a mi hijo al McDonald's, estoy más en la actualidad, ¿ya? También va a influir, digamos, el tema de las decisiones con respecto a los países, los espacios públicos donde los niños puedan jugar, que tengan plazas, que tengan ambientes seguros, ¿ya? Y el macrosistema social de las políticas que se implementan en los países. En Chile se ha hecho un esfuerzo de todas maneras en relación a lo que la misma Organización Mundial de la Salud ha dictaminado, por ejemplo, con el tema de los sellos de los alimentos, ¿no es cierto? Esa es una intervención que se hace a nivel de política de Estado para intentar disminuir la ingesta de alimentos poco saludables, ¿ya? El tema, digamos, de aumentar las horas de educación física en los colegios, de tratar de fomentar el deporte dentro de lo que se puede, ¿ya? Ahora, dentro de los factores de riesgo en el recién nacido están uno que sea muy grande al nacer y el otro que tenga muy bajo peso al nacer, ¿ya? Desde el punto de vista materno, lo que les decía, diabetes gestacional, la obesidad, ¿ya? Y la insuficiente lactancia materna, que es otro factor que influye. A nivel familiar, el antecedente de enfermedades crónicas no transmisibles a nivel familiar, el bajo nivel socioeconómico, que generalmente se relaciona y se asocia a una alimentación que está más basada en hidratos de carbono que en proteínas, ¿ya? Y el bajo nivel educacional de los padres y los padres obesos, ¿ya? Y lo otro que ya habíamos conversado con respecto al sedentarismo, a dietas altas en grasa, al exceso de pantallas que hace que los niños en el fondo no se muevan, ¿ya?
que en el fondo pueden estar jugando en una pantalla, pero en el fondo no están realizando una actividad física. ¿Ya? Acá entonces se va a producir un desbalance entre lo que se ingiere y lo que se consume, ¿ya? Entre el gasto, ¿ya? Y el gasto energético habíamos dicho que está determinado por el metabolismo basal, ¿ya? También hay un efecto térmico de los alimentos y la actividad física y el crecimiento, en el fondo, son los que van a ocupar van a gastar, digamos, parte del carbono, ¿ya? Y el resultado de este desbalance entre lo que se ingiere y lo que se gasta va a conducir al aumento del tejido graso. Existen estadísticas en Chile, hay mapas nutricionales, ¿ya? Y en menores de 6 años, ¿ya? Aumentó un 66,3% entre el 2005 y el 2017 la obesidad, ¿ya? Oye, pero tiene Estos son datos de la CUNEP, un mapa que se hizo y se publicó en el 2021 y son datos del 2017, ¿ya? Entonces, la prevalencia de obesidad en menores de 6 años, 11,6%. Aumento de 7,1 en el 2005 a 11,6. Más del 50% aumentó la obesidad. Este es un mapa que lo muestra por regiones y vamos a ver que las regiones, ya, de central Maule hacia el sur es mucho mayor la obesidad que lo que hay en el norte, ya, en la región, e incluso en la región metropolitana, ¿ya? Esto puede estar dado por el tipo de población que se tiene, digamos, hay más ruralidad, hay más hábitos de alimentación que son más antiguos, ya hay más consumo de hidratos de carbono en distintas formas, ya mientras más al sur vamos, hay más comida fritura, fundamentalmente, no sé, por la sopaipilla, la empanada, todas estas cosas, digamos, son frecuentes en la alimentación habitual que existe, digamos, en ciertas zonas del país, que no se dan más hacia el norte, ¿ya? El primero básico, ¿ya? Acá tenemos los sobrepesos que se han mantenido más o menos igual desde el año 2017, pero vemos que la obesidad, que era mucho más baja en el año 97, ha ido aumentando, ¿ya? Y es casi igual que el sobrepeso en estudiantes de primero básico, ¿ya? Los niños normales, que son los verdecitos, han ido disminuyendo y han aumentado los niños que tienen malnutrición por exceso. Aquí se suman los obesos y los niños que tienen sobrepeso. A nivel de primero básico, el mismo mapa, y vemos lo mismo, o sea, de Maule hacia el sur hay una concentración, digamos, de niños más obesos. Los niños de primero medio, ya tenemos que los sobrepesos se han mantenido más o menos igual y la obesidad también, pero en relación, digamos, al 2009, igual han tenido un aumento que se ha mantenido con un 14,7% de niños obesos. Y en los niños con malnutrición por exceso, lo mismo, o sea, la malnutrición por exceso fue aumentando y fueron disminuyendo los niños que estaban normales o óptimos. Acá es más disperso el mapa porque tiene también que ver con las edades y con el tipo de alimentación que se recibe. Muchas veces los niños comen más fuera de la casa y comen muchas cosas que no son adecuadas, ¿ya? Pero tenemos una concentración importante y nuestra zona del Maule, aquí aparece ya en naranja, ¿ya? Y tiene un 46,9% de obesidad y sobrepeso. O sea, casi la mitad de la población. En relación a determinantes sociales, vamos a ver que en el ingreso per cápita, los quintiles que tienen menos ingresos tienen más cantidad de obesidad y sobrepeso que los quintiles que tienen más ingresos. Y por zona geográfica, ¿ya? Vamos a ver que la población, digamos, urbana versus la rural tiene la rural es mucho más, hay mucho más obesos y sobrepesos que en la población que es urbana, ¿ya? Y en relación al sexo no hay mucha variación, es prácticamente lo mismo, ¿ya? Esto es, en el fondo básicamente
son los cambios que han habido en relación, digamos, a la obesidad y al sobrepeso, que en el fondo ha ido solo aumentando y no se ha logrado la disminución. Y 7 de cada niños en el año 2010 que tenían sobrepeso lo van a mantener 7 años después, y un 46,9 que eran peso normal en el 2010, 7 años después tenían sobrepeso. O sea, la tendencia es hacia el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué pasa con algunas estadísticas con respecto al tipo de alimentación? Uno se ve que en las poblaciones, a medida que tienen más edad, ¿ya? Consumen muy poca verdura, ¿ya? Poca fruta, marisco y pescado es muy bajo el porcentaje de consumo, ¿ya? Y las legumbres igual. O sea, en el fondo, en la recomendación que existe, están todos por debajo de la recomendación indicada de este tipo de alimentos, independiente de la edad, ¿ya? Y en relación a la lactancia materna no hay significativamente distinto en los niños de acuerdo al ingreso socioeconómico de los padres. O sea, la lactancia materna, ¿ya? Es no más de un 52% dependiente de quién va. En relación a alimentos saludables, ya en la población de ingresos más altos, ya son los que consumen en general menos legumbres, ¿ya? Y consumen más frutas y verduras que las poblaciones que tienen los índices más bajos, ¿ya? En caso de pescado, la única población que consume más es la población que tiene más ingresos, ¿ya? Por lo tanto, las otras poblaciones en el fondo consumen alimentos que son menos sanos, y entre ellos el tipo de leche también influye, porque los quintiles más bajos van a consumir menos porcentaje de personas que consumen leche descremada. Ahora, hay alimentos que están clasificados como no saludables y no todo, digamos, se denomina chatarra. Los jugos envasados, en polvo, bebidas gaseosas, están dentro de los alimentos no saludables, al igual que todos las golosinas, los dulces, las galletitas, y la chatarra que considera todo lo que es alimento procesado, como los famosos completos, hamburguesas, pizzas, tortillas y otras. Qué terrible. Causas de obesidad. No toda la obesidad es primaria por exceso de ingesta y poco gasto. Existe un grupo de pacientes, pero son los menos, que tienen morbilidades que están asociadas, digamos, a la obesidad. O sea, la obesidad es secundaria a alguna otra enfermedad. Aquí hay una lista de causas endocrinológicas y genéticas que van a producir obesidad. Dentro de eso está el síndrome de Cushing, ¿ya? Que en el fondo puede ser primario o secundario. Nosotros tenemos una población que recibe corticoides, ¿ya? En forma crónica, y esos niños pueden tener un Cushing iatrogénico, producido por el corticoide, y se van a comportar igual que el Cushing. Entonces, y van a ser obesos, y van a tener aumento del tejido adiposo, y van a tener hipertensión, y pueden hacer diabetes, y todo eso, ¿ya? También tenemos otros, como son los déficits de hormona de crecimiento. Son niños que tienen talla muy baja, tienen un crecimiento lineal lento, ¿ya? Y van a ser obesos, y los niños con hipotiroidismo, ¿ya? Los niños que tienen algunas enfermedades genéticas como el síndrome de Down, que tienden a ser más obesos, ¿no es cierto? Y el Prader-Willi, que en el fondo es un problema, una genopatía que tiene hipotonía central, que tiene crecimiento lento, y son niños que son obesos desde el periodo lactante mórbidos. ¿Ya? Estamos hablando de que tienen un exceso de peso, ¿ya? Y eso es una mutación genética en un cromosoma. Esos son algunos ejemplos. Ahora, las comorbilidades, ya, que están asociadas también, bueno, vamos a tener, y eso lo vamos a ver más adelante. Esto se lo explico después porque si no voy a estar repitiendo, ¿ya? Pero estos nosotros son
La obesidad va a producir otras enfermedades y esas están en ese cuadro resumido, pero yo las tengo definidas más adelante. ¿Cómo se enfrenta al niño obeso? Como en todo lo que es la medicina, una buena anamnesis, ¿ya? Incluyendo antecedentes mórbidos familiares, movilidad cardiovascular, hábitos alimentarios, la diabetes. Hay que ver la curva conductual graficando lo que son su crecimiento y desarrollo a través de la vida. Hay que ver los hábitos de sueño, ya hay que ver qué tipo de alimentación recibe, evaluar la ingesta y la forma, digamos, que se compran los alimentos. Examen físico, antropometría, peso, ¿no es cierto? Ojalá poder ver y hay que evaluar la maduración puberal por el de Tanner, tomar la presión arterial, ya, ver si hay acantosis, santomas, antelasma, que son alteraciones que pueden aparecer en la piel, ya, y si hay alteración, obviamente, si uno lo deriva a nutricionista, ahí se van a evaluar los pliegues y otros medios antropométricos. Desde el punto de vista de los exámenes, hay que ver cómo está y solicitar un perfil lipídico, glicemia, insulina, TSH, ver una ecografía abdominal para ver si el hígado tiene estatosis hepática, ya, evaluar apneas nocturnas, radiografía de huesos largos para ver si hay algún trastorno ortopédico producido por por la obesidad y evaluar si en el fondo clínicamente tiene algunas dismorfias o algunas características que pueden apuntar que la obesidad es por un problema de tipo genético. La acantosis son estas como engrosamiento en la piel donde hay líneas marcadas, ¿ya? Que a veces se ven más negras, parece que tuviera la piel sucia, ¿ya? Que no se hubiese bañado, ¿ya? Y acá se ve como un juguito. Habitualmente uno la busca en el cuello, en la zona axilar, que es donde más frecuentemente uno las puede visualizar. Los santomas, que son acumulaciones de líquidos, y los antelasmas que pueden aparecer en los párpados, que también es acumulación de líquidos, son, digamos, lo que uno puede encontrar en el examen físico, aparte de la obesidad. ¿Ya? Si se regula el cuadro, desaparece. La acantosis puede disminuir, sí. Los antelasmas nosotros no tendremos que traer. Ya. ¿Ya? ¿Cuáles son las señales de alarma para pensar que el paciente que está obeso tenga alguna otra causa que no sea solo, digamos, una obesidad primaria? ¿Ya? Aquellos niños que tienen un comienzo muy precoz de la obesidad, una ganancia de peso acelerado, una obesidad muy grave, hay que pensar que puedan tener defectos genéticos, que tienen que ser derivados a médicos nutriólogos. El uso de medicamentos hay que buscarlo, interrogarlo, porque en el fondo la obesidad secundaria a fármaco está, sobre todo corticoides, ¿ya? La talla baja, los que tienen trastornos endocrinos van a tener obesidad por su talla muy baja, ellos que tienen menos de tantas deviaciones estándar, ¿ya? Y eso en el fondo puede necesitar otro tipo de tratamiento que no solo significa, y puede tener hábitos de alimentación saludable, pero el tratamiento y la solución, por ejemplo, con un déficit de hormona de crecimiento va a ser administrar la hormona de crecimiento, ¿ya? No va a ser disminuir la alimentación en el niño, ¿ya? Las tallas altas, que están asociadas al síndrome particular de Willis, entre otros, que están asociados a tallas altas y obesidad, son niños muy grandes, ¿ya? El X frágil, ¿ya? Las mutaciones, digamos, SL1, que se refieren a los niños que tienen atrofia espinal muscular tipo 1, ¿ya? Que en el fondo son niños que también tienen hipotonía, o sea, y tienen muy poca movilidad y que lo que hacen es solo subir de peso, que no se pueden mover porque tienen una alteración motora en la motoneurona que impide que en el fondo tengan movilidad. Aquí también vamos a evaluar obviamente si hay desarrollo del retraso psicomotor o cognitivo, que en el fondo nos van a orientar a trastornos desde el punto de vista genético, dismorfia, y defectos en la línea media, cirugía intracraniana, que nos van a dar una disfunción hipotalámica, y en el fondo eso nos puede producir hipotiroidismo, Cushing y algunas otras alteraciones. ¿Ya? El diagnóstico, ya dijimos que en los menores de 5 años y en el niño menor de 1 año vamos a usar peso talla.
¿ya? Cuando está sobre las dos desviaciones estándar o sobre el 100% del percentil 50, va a estar, digamos, el niño obeso. ¿Ya? Desde los 6 años, o sea, desde los 5 años uno va a usar el IMC, ¿ya? De acuerdo, digamos, a los patrones que están en las tablas o curvas, ¿ya? Y las señales del alma son estos cambios de canales que habíamos conversado en la mañana y el aumento entre los controles, digamos, y el aumento en menos de 6 meses de 1.5 el IMC. Acordarse siempre que hay que evaluar el desarrollo puberal, ¿ya? Tanner, para hacer una correcta evaluación nutricional. Y con IMC sobre el percentil 95 va a requerir una intervención, ¿ya? Porque si no controlamos esta obesidad en la etapa temprana, va a ser imposible que ese niño se transforme en un adulto sano. La obesidad moderada, la que está entre 3 y 4 7 score, o sea, sobre 3 desviaciones estándar, pero menos de 4, esto se calcula solo por 7 score, y la severa sobre 4 7 score, que son las obesidades móviles, que muchas veces llegan a tratamiento quirúrgico. Complicaciones. ¿Ya? Las complicaciones van desde los problemas psicosociales, que es un niño que puede tener disminución de la autoestima, ¿ya? Que se va a relacionar o va a tener muy pocos amigos, va a ser más bien aislado. En los niños que ya están en la pubertad hay más riesgo de depresión y suicidio, ¿ya? Trastornos respiratorios que van desde cansancio y dificultad cuando hacen alguna actividad física hasta apnea, hipoventilación, insuficiencia respiratoria, trastornos ortopédicos, necrosis aséptica de la cadera o enfermedad de Perthes, ¿ya? Las deformidades en barro de las extremidades, pie plano y trastornos neurológicos. También puede producirse síndrome de fatiga crónica, trastornos metabólicos, las hiperlipidemias, estatosis hepática, enfermedad ovárica poliquística, diabetes tipo 2, que hoy en día vemos con cierta frecuencia en niños que son, ya están en la pubertad. ¿Ya? Antiguamente la diabetes tipo 2 se pensaba que la tenían solo las personas menores de 40 años. ¿Ya? Hoy en día esto ya ha cambiado demasiado. Trastornos cardiovasculares, hipertensión, aterosclerosis, enfermedad maligna, cáncer de mama y de vesícula. Desde el punto de vista neurológico vamos a tener que cuando un niño es obeso va a tener un crecimiento lineal que va a ir acelerado, va a ser más rápido, con pubertad, que va a ser más precoz o puede incluso ser una pubertad temprana o puede ser precoz como tal, síndrome de ovario poliquístico en las niñas adolescentes y un hipotiroidismo clínico que a veces puede aparecer. Del aparato locomotor ya hablamos que había algunas alteraciones musculoesqueléticas que están asociadas al exceso de peso sobre el aparato locomotor y va a haber un mayor riesgo a nivel musculoesquelético de lesiones traumáticas por caídas o porque se guinzan. Ya hay una columna vertebral que va a tener más riesgo de escoliosis, dorso curvo y la tibia varia, el genovalgo, el pie plano, que es solo que uno ve como mayor frecuencia. Desde el punto de vista gastrointestinal y hepático, hay un 10 al 15% de los niños que, como tienen estatosis hepática, se va a manifestar con aumento de las transaminasas hepáticas. Puede haber más riesgo de colelitiasis. Todos sabemos que la colelitiasis, ya que se ve favorecida porque de repente los niños bajan de peso de forma brusca, hacen ayuno prolongado, ya van a correr el riesgo, digamos, de que la colelitiasis no tratada o no pesquisada, que muchas veces no se pesquisa, puede inducir más fácilmente cáncer biliar. Y el hígado graso no alcohólico, que tiene una prevalencia de un 15 a 30%. Las consecuencias. Ya tengo elevado las transaminasas, ¿es necesario hacer la ecografía hepática igual? Sí. Yo no. Para ver cuál es la causa.
O sea, si hay estatosis, porque en el fondo de estatosis es que se acumula grasa médica, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué tipo de grasa? Habitualmente son triglicéridos los que se van a acumular a nivel hepático, no colesterol. ¿Ya? Y eso es porque en el fondo el hígado tiene la capacidad de almacenar triglicéridos que en el fondo son fuentes de energía para cuando la persona tiene ayuda. Si eso en el fondo infiltra, te va a ir produciendo un daño en la célula hepática y eso va a traducirse en el las transaminasas. ¿Ya? Y por eso puede llevar a una hepatopatía crónica, o sea, una cirrosis hepática, si eso digamos no se corrige. En el fondo, sí, importa hacer una ecografía para poder visualizar en qué grado está esta estatosis, porque existen distintos grados. Hay más, por así decirlo, leve, moderado, severa, pero tienen una identificación en etapas. Bueno, en la niñita hay una mayor prevalencia de estas consecuencias psicosociales con la baja autoestima y pueden tener trastornos conductuales, incluso trastornos, digamos, en las conductas alimentarias. Mayor probabilidad de conductas antisociales, mayor consumo de tabaco y alcohol, psicopatía, depresión, trastornos del ánimo y uno ve que esto es mucho más frecuente cuando hay menos educación en las familias de los padres, hay menos ingresos económicos y hay mayor tasa de pobreza en la adultez cuando los niños son pobres. Muchos no terminan el colegio. El daño metabólico va a estar dado porque la lipogénesis y la lipólisis está desregulada, ¿ya? Por lo tanto, hay más acumulación de tejido adiposo porque hay más lipogénesis que lipólisis. Puede haber hiperplasia, hipertrofia de los adipocitos y los lipocitos hipertróficos van a modificar el perfil de adipoquitas que van a favorecer el daño vascular aparte del daño metabólico. Esto habitualmente está localizado a nivel de abdomen, ¿ya? Y esa grasa es la que en el fondo metabólicamente va a ser más activa y deleteria para el organismo. ¿Qué otra cosa es importante? Por lo que estábamos hablando de todos estos depósitos de grasa, por en la obesidad, digamos, vamos a tener que hay un mayor riesgo de resistencia a la insulina que se va introduciendo en el tiempo, ¿ya? Los órganos blancos que responden a la insulina van a disminuir la respuesta, por lo tanto va a haber menor capacidad de producir glucogenolisis y va a haber menor captación de glucosa en el hígado y en los músculos, ¿ya? Y esto en el fondo va a agravar la obesidad. Inicialmente, para poder compensar esto, va a empezar a aumentar la insulina. Cuando aumenta la insulina uno tiene hambre. Si uno tiene hambre, uno come más. Entonces uno se va dando vuelta en este círculo, ¿ya? Y esto va a ir produciendo que en algún momento la insulina ya no sea capaz de compensar y va a aparecer la diabetes tipo 2. Ahora, aparte de producir la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina también va a estar involucrada en la producción y en la reducción de la hipertensión arterial, porque va a haber aumento en la reabsorción de sodio y la actividad adrenérgica. Por lo tanto, se va a ir produciendo, digamos, alteraciones en los vasos, con dislipidemia, va a haber depósitos de colesterol, van a bajar el colesterol HDL, que es el colesterol protector, y van a empezar a aumentar el LDL, ¿ya? Y esto va a producir más placa testosterona, más hipertensión y vamos a ir teniendo más complicaciones. En condiciones normales, ¿ya? Esta respuesta a la falla para ingresar glucosa a los tejidos se va a traducir en la hiperinsulinemia. Y esto en el fondo inicialmente va a hacer que tengamos la glicemia normal y tengamos el problema oculto. Esto se va a traducir el tema de tener insulinóresistencia, 0B, tener
HDL bajo, tener triglicéridos elevados, porque hay mayor producción de triglicéridos, ¿no es cierto? Tener glicemia sobre 100, ¿ya? No se va a traducir, digamos, en un síndrome metabólico, ¿ya? Entonces hay obesidad con muchos factores de riesgo asociados que van a ir produciendo daño en todo el cuerpo. En los niños vemos síndrome metabólico, no es solo del adulto. Ya ahora existen distintos criterios para clasificar de acuerdo a edades. Para menores de edad de 10 años ni para puberos hay criterios muy definidos, ni por la ATP3, ya, ni por la Fundación de Diabetes Internacional, ya. Pero en el fondo estas tablas, que en el fondo son los criterios de ambas organizaciones, se resumen en lo que son los criterios de grupo indicado, que con 3 criterios uno tendría que sospechar y plantear el diagnóstico del síndrome metabólico, ¿ya? ¿Cuáles son esos criterios? El tener un perímetro de cintura sobre el percentil 90, que indica que hay obesidad abdominal. Tener presión arterial sobre el percentil 90, que dice que ya hay daño cardiovascular. Tener triglicéridos sobre 100 miligramos por decilitro. HDL menor o igual a 40 miligramos por decilitro. Y glicemia en ayuno sobre 100 miligramos por decilitro. ¿Ya? Si uno tiene 3 de estos 5 criterios, ya uno hace el diagnóstico del síndrome metabólico. Y eso significa que la intervención en ese niño va a ser diferente a si solo tiene obesidad. ¿Los niveles del niño y en niña es lo mismo? Es que, por ejemplo, los adultos... Ya. Los valores pediátricos del colesterol total son menores que los del adulto, pero, y también el LDL se pide menos, ¿ya? Lo normal es que sea menos de 170 y menos de 110 el LDL. El HDL en todos es igual que en el adulto, o sea, tiene que ser sobre 40 para que sea protector, ¿ya? Y en los niños nosotros usamos HDL como criterio y no LDL, ¿ya? Y los triglicéridos tienen que ser bajo 100 para que sean normales en niños, ¿ya? Los valores son más restringidos que en los adultos. Perímetro de cintura, que ya vimos que habían tablas donde estaban el percentil 90 definido para los grupos de edad tanto de hombres como mujeres. Y los valores de presión arterial, que también están en las tablas, que muestran el percentil 90 para la presión sistólica y la presión diastólica para grupos de edad, ¿ya? Y que están también definidos, ¿ya? Que son distintos a los del adulto, porque son más bajos que los de los adultos, ¿ya? Tratamiento. ¿Cuánto vamos a tratar? Este es un tema complicado porque cuando uno quiere hablar de obesidad con los padres, hay que usar, sobre todo delante de un niño que es un escolar o un adolescente, uno no puede decirle que está gordo o obeso, ¿ya? Porque el niño y los papás ya no quieren saber este cuento cuando uno por primera vez está viendo un paciente que ya ha sido muchas veces y le han dicho exactamente lo mismo. Entonces, la idea no es hacerlo sentir mal, sino que hablar desde la postura de lo que es la prevención de estas enfermedades crónicas no transmisibles en la etapa adulta, ¿ya? Porque si el niño tiene 11 años y no lo intervenimos, significa que probablemente a los 30 iba a estar diabético, hipertenso, y que en el fondo su calidad de vida como adulto joven va a ser muy mala, ¿ya? Entonces uno tiene que enfocarlo desde la perspectiva de la prevención de otro problema. No es que se vea mal, no es que en el fondo lo malo sea ser gordito, sino que lo malo está en que todos estos cambios van a producir otras enfermedades que son las que tenemos que ir, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal es iniciar la intervención lo más temprano que se pueda en la etapa de sobrepeso y no esperar a que el niño sea obeso, ¿ya? Por lo tanto, o cuando por ejemplo detectamos que un niño que estaba normal empieza a crecer y a subir de peso muy rápidamente entre un control y otro. Entonces ahí hay que evaluar cómo se está alimentando y qué está pasando con el niño. Hay que tener alta paciencia porque es súper difícil cambiar las conductas que están arraigadas, ¿ya?
la motivación y el manejo de esos niños no solo compromete al niño, sino que al entorno, a la familia completa. ¿Ya? ¿Ya? Porque para eso no vamos a necesitar mucho compromiso y adherencia. Por lo tanto, los cambios que se hacen en el grupo familiar, o se hace el niño en forma individual. ¿Ya? Las metas son individuales para cada niño con los cambios posibles que se pueden hacer y no pedir cosas que sean demasiado extremas. Lo ideal es que haya un equipo multiprofesional que pueda, digamos, hacer el manejo y supervisar y monitorizar con frecuencia, o sea, hacer un buen seguimiento para ver cuáles son los logros. En los niños, ya, no hacemos un tratamiento para hacerlos bajar de peso necesariamente, salvo, digamos, los que ya son más adolescentes, ¿ya? Y el principal objetivo, digamos, es que el niño tenga un peso que sea saludable. Y ese va a ser el que le va a otorgar un bienestar físico, psicológico y desde el punto de vista de prevenir todas las complicaciones que están asociadas a la obesidad. ¿Ya? Ahora, a veces en los niños que son muy obesos, máximo uno podría ver que bajaran medio kilo al mes. Estamos hablando de niños más grandes. Vamos a ver cuáles no se manejan. ¿Ya? Y este objetivo del peso va a depender de la edad, de la magnitud de la obesidad y la existencia de las comorbilidades. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay? Vamos a ver que menores de 7 años, de 2 a 7 años, que tengan un índice de masa corporal sobre el porcentaje 95, que no tengan complicaciones, lo que vamos a hacer es mantenerles el peso. No lo vamos a hacer bajar de peso. Lo que vamos a tratar es de que se mantenga en una curva en la cual el peso, el niño suba muy poco de peso, para que a medida que el niño va creciendo, esta obesidad va a ir, digamos, acercándose a una normalidad. Igual para los niños que están sobrepeso, con el percentil entre 85 y 94, que en el fondo lo que vamos a hacer es mantener peso. En los que tienen complicaciones sí hay que hacer algunas intervenciones que ayuden a perder peso. ¿Ya? En los mayores de 7 años, ¿ya? Si no tienen complicaciones, si están con sobrepeso, los vamos a mantener con su peso. Pero si tienen complicaciones, vamos a tener que hacerlos bajar de peso. Y a los que están obesos, sobre el percentil 95, los vamos a hacer bajar de peso. ¿Por qué no mantienen peso? ¿Mantener peso? Significa que en el fondo no te suba entre un control y otro, eso es todo. Solo, o sea, en el fondo el niño va a seguir una alimentación y como el niño tiene que tener actividad y tiene que crecer, igual va a tener gasto. ¿Ya? Y lo que ideal ahí es que se mantenga el peso, porque el niño va a crecer y con el mismo peso su IMC va a ir bajando. ¿Y cómo ha seguido que de un control a otro no va a subir de peso? Siguiente sobrepeso. Bueno, hay que intervenir con pautas de alimentación saludable, con actividad física, con manejo psicológico, ¿ya? Para evitar aquellos factores que son los que hacen que en el fondo el consumo, el ingreso sea mucho mayor que lo que ingresa. Porque eso es lo que lo llevó a hacer obeso. Dentro del plan dietético, cuando uno va a hacer una disminución del aporte calórico, uno se basa en los requerimientos que hay para el grupo de edad, con el peso ideal, según edad, ¿no es cierto? Y a eso le vamos a descontar, lentamente vamos a ir disminuyendo el aporte calórico hasta llegar a un 20%, o sea, hasta disminuir un 20% los requerimientos de la edad. Y le vamos a agregar, obviamente, actividad física. ¿Por qué es importante que la restricción no sea tan extrema? Es porque es un niño que está en crecimiento y tiene que seguir creciendo, por lo tanto tiene que seguir generando y produciendo tejido, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay que permitir es que su velocidad de crecimiento sea normal, pero que vaya asociada, digamos, a una normalización de su peso que está inadecuado. Las proteínas habitualmente dijimos que les dábamos hasta un 15%, ¿no es cierto? Pero esto podría aumentar hasta, o sea, habitualmente entre el 10 y un 15% del aporte, digamos, calórico va a ser proteína, pero uno podría aumentar este aporte calórico hasta un 15% sobre lo que uno ya había calculado, si es necesario para poder completar el aporte calórico. ¿Ya? Restringir los hidratos de carbono,
obviamente se excluye todo lo que es sacarosa, maltosa, fructosa y glucosa de los alimentos. ¿Ya? Recuerden que cuando uno lee el etiquetado de alimentos, uno ve y lee que hay muchas cosas que en el fondo son lo mismo, pero que están con otros nombres. Dice jarabe de maíz, y el jarabe de maíz es otra cosa. Y entonces dice, ah, es maíz, está sano, no es sano. Entonces hay que leer. Asegurar ingesta de ácidos grasos omega 3 y 6, aportar micronutrientes en cantidad normal según la edad. El requerimiento está dado por el valor calórico total, ya que va determinado por el peso adecuado según la talla y edad del niño respecto a recomendaciones que están dadas por la FAO y la OMS, que son los cuadritos del requerimiento que les mostré en la mañana. ¿Ya? 50-55% de este valor total va a ser hidrato de carbono, pero acuérdense que aquí vamos a tratar de bajar un poquito, proteínas 15-20% y lípidos un 30%. ¿Ya? De ese 30% de lípido, el 10% son grasas saturadas, un 10% monoinsaturadas y un 10% que son poliinsaturados. Si hay hipercolesterolemia, hay que restringir el aporte de colesterol a un máximo de 300 miligramos por día. Ahora, en todos los consensos que hay hoy en día, se habla de que los niños sobre los 2 años uno ya lo puede empezar, digamos, a intervenir, incidiendo, digamos, en cambio del estilo de vida con el objetivo de que el sobrepeso logre ser controlado y el niño no llegue a ser obeso. ¿Ya? Por lo tanto, esa prevención primaria significa aumentar el gasto energético con actividad física. Y la forma en que uno puede hacer que los niños hagan más actividad física es con juegos, en los cuales ellos se puedan mover y pueden, digamos, gastar energía. O sea, no sentarlos frente a una pantalla, un televisor y con un juego ahí sentados, porque eso no les va a ayudar. Por ejemplo, cuando uno dice, le quiero comprar un autito eléctrico a mi hijo, son bonitos. ¿Ya? Hay muchos papás que lo hacen, ya, es con alto esfuerzo. Pero el auto eléctrico, ¿ayuda al niño? No lo ayuda, porque el niño no hace ninguna actividad física, se siente en el autito y pasa en el autito. ¿Pero hace alguna actividad física? Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? A la antigua, rodado, bicicleta, triciclo, algo en lo cual el niño pueda hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces, estos cambios en la actividad física es la mejor estrategia para disminuir las conductas sedentarias y para prevenir y tratar la obesidad. Y eso está absolutamente demostrado y con eso también el síndrome metabólico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los programas más exitosos para lograr un peso normal? ¿Ya? Es aquellos que en el fondo cambian el estilo de vida sedentario a uno en el cual el ejercicio sea el centro. ¿Ya? Y recomendar, digamos, una alimentación que en el fondo prevenga el síndrome metabólico, en los cuales en el fondo los alimentos que tienen hidratos de carbono sean hidratos de carbono que sean que no vayan a producir, digamos, cambios a triglicéridos, que tengan otra metabolización, y aquellos alimentos que en el fondo tengan un índice glicémico más bien bajo. ¿Ya? Entonces, recomendaciones: reducir ingesta de grasas saturadas, grasas insaturadas, trans y colesterol, carbohidratos simples, o sea, todo lo que son azúcares refinados, hidratos y ¿ya? Cuando uno hace pastas, dicen los italianos comen mucha pasta y no solo eso. ¿Y por qué no solo eso los italianos? ¿Con la porción? Porque comen pasta al dente. No la recuecen, no es una pasta muy cocida. Lo mismo que los chinos que comen mucho arroz, el arroz lo lavan. Habitualmente lo remojan, lo lavan y después lo cocinan. Por lo tanto, pierden parte del hidrato de carbono en el remojo. Aumentar la ingesta de frutas, verduras, cereales enteros que aporten fibra. ¿Ya? El magnesio también podría ser protector, y la fibra limita la absorción de macronutrientes y aumenta la oxidación de grasas, por lo tanto es favorable. ¿Y qué hacemos con los niños obesos? Y que además, todo aquel que utilizamos el síndrome metabólico, hay que derivarlo a un nutriólogo y endocrinología para
evaluación de otros factores, en aquellos que están con las desviaciones estándar siempre, y buscar siempre el síndrome metabólico. ¿Ya? Los obesos que están entre 2 y 3 pueden ser manejados en atención primaria con el equipo. Dentro del equipo para el manejo de la obesidad está el programa Elige Vivir Sano, en el cual en el fondo se integra psicólogo, educación física, profesor, está la nutricionista y un equipo, digamos, y que en el fondo hace que el tratamiento de esto no sea tan como del individuo propio, sino que es un grupo de personas que están con el mismo problema. Entonces a veces es más fácil. Entonces, esta tiene alta incidencia a nivel mundial. En Chile es uno de los países que tiene cierta obesidad mayor en América Latina. Generalmente el origen va a ser exógeno, con alto factor inventario de su génesis, el enfrentamiento, anamnesis y examen físico, y los exámenes de laboratorio cuando uno sospecha patología asociada. ¿Ya? Y el diagnóstico se hace mediante IMC de edad, peso, talla y talla de edad, siempre hay que evaluarla. Y el síndrome metabólico es una complicación de la obesidad que es importante pesquisar porque es un factor que influye, una comorbilidad que en el fondo va a aumentar mucho el riesgo cardiovascular. Tratamiento con alto índice de fracaso, por lo tanto el manejo tiene que ser multidisciplinario. En los planes, la educación, el consejo dietético, el plan de actividad físico, los fármacos en los niños no se recomiendan, ¿ya? En los que tienen insulinoresistencia y tienen síndrome metabólico y que ya tienen pubertad completada, se usa metformina, por ejemplo, pero los niños que no están con pubertad todavía no se puede usar la metformina. Por eso que en el fondo eso obedece a especialidad. El médico interviene en forma, digamos, constructiva, empática, para poder reforzar a los cuidadores y educar con respecto a las enfermedades y las complicaciones que pueden tener. Y los cambios pequeños, pero constantes y graduales, van a ser mejor que tratar de hacer un cambio muy brusco de poco tiempo, ¿ya? Porque en el fondo lo que tenemos que tratar es de mantener y cambiar estos hábitos de alimentación, una alimentación más saludable, con una actividad de cambios en la vida sedentaria, porque eso lo podemos mantener en el tiempo. ¿Ya? O sea, por eso que las fiestas no sirven. Las fiestas, digamos, como para restrictivas para bajar de peso. ¿Ya? Y cuando sospechamos etiología secundaria, hay obesidad mórbida o falta de respuesta a tratamiento, hay que derivar. Eso es obesidad, malnutrición por exceso. ¿Alguna duda? Ya, 10 minutos y hacemos...